Vamos al tema de esta mañana. Está con nosotros el doctor Víctor Prado. Él es uno de los candidatos que este 1 de diciembre tendrán la posibilidad de ser elegidos como presidente del Poder Judicial. Yo he sido un crítico permanente, y lo saben quienes me escuchan en la mañana, del actual presidente encargado del Poder Judicial, del señor Valdivia Cano, ¿no? Yo creo que él, por la trayectoria que ha tenido, lamentablemente no merecería este puesto, pero está ahí porque así lo dice la norma, como el Supremo más antiguo. El señor fue condenado en algún momento a 4 años de prisión por estar con Vladimiro Montesinos, cuando él era miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es terrible. Nunca lo declararon inocente, porque el tema, él apeló y prescribió. O sea, inocente nunca lo declararon. Yo creo que alguien con esa trayectoria no debería llegar a la presidencia del Poder Judicial, pero así está. Esto es lo que causa muchos problemas al prestigio del Poder Judicial. El doctor Víctor Prado nos va a contar un poco cuáles son sus propuestas, pues, de llegar y cómo cambiar la historia del Poder Judicial, porque lo que tanto se reclama justamente en el país es justicia. Doctor Prado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, José. Buenos días. A ver, empecemos por partes, ¿no es cierto? Hay que recuperar el prestigio del Poder Judicial. Que cuando se escuchan fallos como lo de los monos de Quebepampa, cuando se escuchan fallos como que se dejó salir, yo sé que no es responsabilidad del juez, pero esto merma en el tema del proceso, la salida de la señora Nadine, hay un montón de casos como este. Yo reitero, he sido crítico del actual presidente del Poder Judicial. ¿Cómo recuperar un prestigio que debería ser bien ganado del Poder Judicial? En primer lugar, me parece importante que la institución haga un reconocimiento expreso de sus deficiencias, y en ese contexto una propuesta de cambio debe partir de lo más esencial en este momento: hacer transparente el proceso de elección de un nuevo presidente del Poder Judicial, así como de los presidentes de las Cortes Superiores. En ese contexto, nuestra propuesta es promover un cambio legislativo que posibilite una votación universal y directa de todos los jueces para elegir estos cargos de dirección. No solo los supremos. No solamente los supremos, que además es un grupo pequeño, y además no hay espacio para poder generar una discusión de los programas que puede sustentar cada candidato y que van a reflejarle a la ciudadanía cuáles son las opciones de cambio. De hecho, nosotros hemos sentido mucho esa reacción negativa de la sociedad, y que tuvo un episodio bastante triste para nosotros, cual fue la marcha del 13 de agosto. Nosotros hemos entendido, hemos asimilado ese reclamo ciudadano, y por ende proponemos diferentes líneas de acción que tienen que concentrarse, en primer lugar, como decía, en esa democratización del proceso electoral. En segundo lugar, y esto lo veremos en los próximos días, cómo quedó finalmente el presupuesto del Poder Judicial. Si actualmente tenemos una paralización, ello ha sido consecuencia de un reiterado recorte en línea presupuestal, de una práctica que no habilita al Poder Judicial una autonomía para poder construir su presupuesto de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades, y en todo caso sostenerlo en línea de control, como debe de ser ante el Congreso de la República. Pero eso nos ha sido siempre limitado, nos ha sido siempre negado, y no se ha podido obtener lo que genera este tipo de secuencias, especialmente en torno al ámbito laboral, a los trabajadores. Me ha hecho acordar de un tema, doctor Prado, con esto del presupuesto, que ahora los trabajadores están en paralización, están en huelga indefinida, porque sienten mermados sus posibilidades de mejoras económicas al haberse reducido el presupuesto al Poder Judicial. Pero ellos salen, creo que con justa razón, y reclaman y dicen: oiga, no tenemos presupuesto para nosotros, pero los Supremos tienen un Lexus del año. Bueno, esto es importante aclararlo en términos bastante precisos. La Corte Suprema ha emitido un comunicado el pasado sábado, donde ha puesto de relieve y de modo muy puntual que estos vehículos son consecuencia de un proceso que se inició hace año y medio, y que la adquisición inicial de toda una flotilla de recambio frente a lo ya obsoleto, frente a los vehículos afectados que no alcanzaban repuestos en el mercado, es que se hace justamente ese proceso de licitación con las fórmulas completamente legales y transparentes. Y inicialmente se asignan de un lote inicial vehículos a solo 8 magistrados de la Corte Suprema, a la espera de la remesa mayor, que era la que tenía que entregarse a todos los magistrados de la Corte Suprema,
en reemplazo del vehículo que anteriormente teníamos. Claro, yo tengo una información directa de Contraloría. Directa. Cuando le digo directa es porque viene desde arriba. 21 vehículos sedán que se ganó Mitsui y no fue hace un año y medio. La convocatoria se hizo en marzo del 2016 y la Buena Pro se ganó en mayo del 2016, o sea, de este año. Sí, no, lo que me estoy refiriendo es que es un proceso más amplio. No son los 21 vehículos únicamente, son 64 vehículos que quiere el Poder Judicial. Y esos 64 vehículos son entregados, como decía, un primer bloque de 8 vehículos a magistrados de la Corte Suprema provisionalmente hasta que se resolviera esta licitación. Y los otros vehículos son distribuidos al interior del país. O sea, este es el punto que aclara la Corte Suprema. ¿Era necesario? Plenamente. Muchos de los vehículos, porque no existían en el medio los repuestos que son necesarios para habilitar los vehículos que teníamos anteriormente, los TEANA. Y eso es lo que amerita, conjuntamente con el uso propio del tiempo de esta flotilla inicial. Y ese es lo que genera el reemplazo. Todo esto es puesto con mucha claridad y precisión y con datos bastante claros en este comunicado que hace la Corte Porque Suprema. Muchos tendrían derecho pues a sorprenderse y hasta molestarse en el Poder Judicial cuando dicen, oiga, no hay presupuesto pues para mejorar las instalaciones, se habla de archivos todavía cosidos a pabilo, se habla de sueldos bastante bajos en algunos trabajadores, en los propios secretarios, sin embargo se habla de adquisiciones de autos de primer nivel y del año para algunos magistrados. Digamos que no es muy compatible una cosa con la otra, ¿no? No, lo que pasa es que ya existe todo un proceso y hay una partida asignada. Estos vehículos debieron de comprarse conjuntamente con los otros. Sin embargo, en ese contexto no se alcanzó a decidir la propuesta adecuada y esto continuó. Yo creo que eso es lo que no se ha omitido señalar, y si Contraloría lo estima así, pues lo encontrará así cuando haga la revisión pertinente de las cuentas. Otra de las cosas que molestó, y estuvimos aquí con algunos de los trabajadores, es el hecho de que al doctor Valdivia Cano se le tenga que pagar ahora 2.600.000 soles de reparación civil por un caso en el que él estuvo inmerso por corrupción con Vladimiro Montesinos. Es terrible, una cosa así en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, los reclamos en ese contexto tienen una línea de actuación que está vinculada a la Administración General del Poder Judicial, y entiendo que debe buscarse toda la línea de transparencia para explicar este suceso, para señalar en todo caso cuáles han sido los factores que determinaron que en esta coyuntura se haga ese reconocimiento y se haga ese tipo de asignación. Algo que es importante perfilar en este contexto. Esta situación de la huelga del Poder Judicial tiene allí un claro ejemplo de una situación endémica. Yo tengo 30 años en el Poder Judicial. Yo he participado en huelgas y hoy soy testigo de huelgas en el Poder Judicial desde que ingresé a la institución. Esto muestra lo que he mencionado, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo mantienen al Poder Judicial en una situación de incertidumbre, en una situación siempre menor para poder cubrir las necesidades tanto estructurales como las necesidades remunerativas de sus trabajadores. Confiamos de que este presupuesto aprobado ayer dé un respiro, dé un horizonte que nos impida que cada año tengamos que repetir esta escena. En nuestro país... ¿Ha habido un incremento para el Poder Judicial en lo que eso es lo que aún no puedo precisarle, en la medida en que esto ha sido aprobado recién ayer, anoche, no conozco los detalles, pero sí, la expectativa es que al menos ese reclamo, que es justo, que siempre ha sido justo, se cubra en una línea adecuada, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo ve el caso de la señora Nadine? Aprovecho que usted sería, si es usted elegido, representante del Poder Judicial como un poder del Estado. ¿Cómo ve el caso de la señora Nadine Heredia? ¿Cómo ve que se está analizando y tocando por la parte legal? Bueno, como comprenderá, por razones funcionales, no puedo emitir un pronunciamiento sobre un procedimiento que está en líneas de investigación y que puede tener un destino judicial. La ley me impide a mí hacer un pronunciamiento de fondo sobre lo que ocurre o sobre lo que pueda ocurrir. No obstante, creo que la atención nacional está pendiente de este suceso y los canales de investigación han empezado ya a actuar. Entendemos que en las próximas semanas se dará, de acuerdo a ley,
una definición en torno a lo que va a ocurrir en este caso. ¿No? Se ha dado usted comprenderá que el ojo de los peruanos está puesto ahí en estos momentos. Completamente, creo que todos, y en ese sentido hay un operador de justicia que tiene esa responsabilidad. Confiamos que sus decisiones estén en el marco de lo que la ley ¿Se pudo corresponde. evitar la salida de la señora Nadine Heredia y todo este tema que a nivel internacional debe ser bochornoso para los peruanos? Bueno, las medidas cautelares en los procedimientos que se encuentran a nivel del Ministerio Público dependen en sus decisiones de los jueces, es lo que manda el ordenamiento procesal penal. El punto particular ya de lo que va a habilitar una medida cautelar de mayor o menor intensidad dependerá del caso mismo, ¿no? Yo no tengo una información detallada de la secuencia del proceso que se lleva en el Ministerio Público, ¿no? Solo el juez actúa para ese tipo de decisiones. Aún no hay un proceso mayor. No se está restringiendo, usted comprenderá que tengo que preguntar, usted es el... Completamente, en línea didáctica con el mayor de los gustos, lo que no puedes entrar a emitir una opinión. Yo lo entiendo. No se está restringiendo ninguna libertad cuando se le dice a la señora Heredia, usted puede trabajar pero no fuera del país. Nuestro sistema legal plantea que los derechos fundamentales tienen que ser compatibles con otros derechos o con otras necesidades. Y esas son las que regula la ley, la que desarrolla la ley o la que resuelven finalmente los tribunales. En ese ámbito, nosotros entendemos que si bien hay un derecho fundamental, también hay potestades jurisdiccionales. Y esas potestades jurisdiccionales tienen en el marco de un procedimiento posibilidades de impedir la salida del país, posibilidades de colocar en arraigo a la persona o posibilidades de permitirle con la autorización correspondiente salir del país. Lo que corresponde a los casos en particular dependerán de las circunstancias que se le presenten al juez y que sean las que ameriten la decisión que tome. Pero digamos, no hay nada, no hay ahí un tema de derechos fundamentales que se están restringiendo, no existe eso. Repito, los derechos fundamentales incluso no son absolutos, siempre tienen un condicionante que debe de ponderarse con otros derechos o necesidades legales. ¿Cómo evitar, doctor, desde la cabeza del Poder Judicial que se produzcan tantos fallos controversiales? ¿En qué sentido? Eso es muy importante. Por ejemplo, recordemos casos tan, de alguna manera, simbólicos como lo de los monos de Quepepampa que fueron dados en libertad. Lo menciono porque hace 2 días han agarrado nuevamente con manos en la masa a 3 o 4 de ellos. Ese es un punto importante y es parte de nuestro programa. En el Perú hemos construido, frente a la criminalidad organizada, frente a la criminalidad violenta, hemos construido unidades especializadas. El problema, y que debemos superar, es que no hemos colocado jueces especializados, en el sentido de jueces formados para este tipo de criminalidad. Esa es una tarea pendiente que debemos compartir el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, colocar operadores de justicia en un ámbito tan sensible para la seguridad ciudadana como este, involucra una formación especializada, involucra un perfil propio que de momento no se tiene a mano y más en provincias. Yo creo que aquí es donde debemos de poner el mayor acento, la especialización, la capacitación de quienes van a formar parte de estas unidades. Asimismo, es también importante señalar que este mismo problema lo atraviesa el Ministerio Público y lo atraviesa la Policía Nacional. Tenemos un nuevo marco procesal que tiene reglas que están orientadas justamente a hacer frente a la criminalidad organizada y reglas para la delincuencia común. Hacer esa distinción y manejar debidamente los procedimientos es algo que, por el periodo de tránsito que tiene este nuevo código, todavía no ha quedado afinado. Se trata de un proceso de interoperatividad entre todas estas instituciones. Yo confío que próximamente, en función a distintos puntos de encuentro, como el acuerdo para la justicia, podamos hacer el canal que haga una capacitación común. Hoy en día, el mismo código, la misma ley, la leen de distinta manera la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial,
e incluso los colegios de abogados. Entonces tenemos que... Es terrible con diferentes interpretaciones de una misma ley. ¿Cómo se espera la predictibilidad de la sentencia? La cosa es más grave aún, porque no solamente es las diferencias de interpretación entre las unidades del sistema, sino que en el propio Poder Judicial podemos encontrar diferentes lecturas en varios distritos judiciales de la misma ley. Uniformizar eso, que es parte de una necesidad de un proceso de tránsito en una nueva legislación, en un nuevo modelo procesal, es una de nuestras tareas también prioritarias. Permítame abrir las líneas, doctor, para el público que siempre en el programa interviene. 251-9422, 251-9422. Estamos con el doctor Víctor Prado, que es candidato a la presidencia del Poder Judicial, un poder del Estado tan complicado, ¿no? Tan complicado. Vamos un instante antes con información en vivo. Muchísimas gracias, Mercedes, por esa información en vivo. Ahora sí abrimos las líneas telefónicas. 251-9422, 251-9422, 467-4499 son los números de Exitosa para que usted pueda intervenir y hacerle alguna pregunta al doctor Víctor Prado, que es candidato a la presidencia del Poder Judicial. Tal vez uno de los más complicados poderes del Estado, ¿eh? Porque todo el mundo pide justicia, llora y aclama por justicia, y es tal vez uno de los más complicados poderes del Estado, ¿eh? Porque todo el mundo pide justicia, llora y aclama por justicia, y es una de las cosas que menos se encuentra en nuestro país muchas veces. Y es importante no solamente para el país, sino para el contexto internacional. Si el Perú quiere tener una presencia activa y en breve plazo en la OCDE, tiene justamente que mirar con seriedad los cambios que hay que hacer en el Poder Judicial. Hay que modernizar el Poder Judicial también. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida, su nombre, por favor. Mirta de Huacho. Habla de Huacho. Adelante, Mirta, la escuchamos. Bueno, le estoy escuchando al doctor y la verdad que me llama bastante la atención todo lo que estamos escuchando, ¿no? Con respecto a las movilidades, todo. Si bien es cierto que ha sido, como se dice, un proceso ya de hace 2 años aproximadamente, pero ese dinero, en lugar de gastar tanto, ¿por qué no se actualizan todos los archivos del Poder Judicial? Yo he tenido un proceso, Dios mío, 4 años para que salga una sentencia. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no se preocupan en eso? En que los litigantes tenemos que estar, como se dice, perjudicados constantemente porque tenemos que gastar pasajes, tenemos que sacar copias, ni siquiera para copias. Las copias nos cobran $2.50 por cara, ni siquiera por página. ¿Por qué no se preocupan en esas cosas? Muy bien, tenemos que pagar abogados. Le agradezco mucho su llamada telefónica. Mi estimada Mirta, ¿usted tiene cuánto me dijo? ¿2 años? ¿4 años? 4 años. 4 años. Proceso. Yo tengo casi 8. De herencia. Tengo un tío que ha tenido 8 años para que le digan que no, que ya le pagaron la ONP. Muy bien, Mirta, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo un proceso casi 8 años que espero justicia. 8. Y hasta ahora, nada. Pero bueno, así es nuestro sistema, eso es lo que queremos cambiar, pues. Esa es la historia que queremos cambiar. Hola, buenos días. Seguimos con otra comunicación telefónica, 7 de la mañana, 58 minutos. Hola, buenos días. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo estamos escuchando, le pido que hable un poquito más fuerte y más claro, por favor. ¿Aló, ahora me escuchas? Ahora mejor. ¿Su nombre? Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Sí, primero quería hablar sobre el tema del excongresista Daniel Mora, porque ha habido problemas con respecto a la ley universitaria en cuanto a los requisitos que pedían para las maestrías. Impidieron que profesores que venían de hacer maestrías en el extranjero, en Estados Unidos, universidades de las más prestigiosas, ya no podían enseñar en Perú porque no reunían los requisitos que establecía la normativa para que sea reconocida una maestría en Perú. En realidad la nueva ley universitaria genera ese tipo de conflictos. No sé si ya se habrá solucionado, pero incluso Daniel Mora se empezaba a pelear con estos profesores que venían del extranjero en Twitter, donde no les quería reconocer la maestría y estos profesores ya no podían enseñar en universidades peruanas. Ok. Buen tema, vamos a analizarlo más adelante, que tiene que ver con la universitaria y las modificaciones que se quiere hacer. Tenemos una comunicación más del público, para ver si tiene alguna pregunta para nuestro invitado, el doctor Víctor Prado, que es candidato a la presidencia del Poder Judicial. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Su nombre? Soy el coronel del retiro Roger Casalino, de Turco lo llamo. Bienvenido, coronel, lo escuchamos.
así como usted tiene un proceso que dice que está durando 8 años, yo tengo un proceso igual en mi contra por haber hecho una denuncia en la Policía Nacional y haber puesto en evidencia la existencia de una mafia. Le coludieron la DININCRI para armarme un proceso y también el Ministerio Público. Por eso hay un proceso judicial que se está llevando a cabo en la tercera sala penal de reos libres en Abancay, expediente 43627-2008. Ahí ya se han dado cuenta de que es un acto de venganza, porque a mí me acusaron con un informe preliminar, la DININCRI. Ya durante el proceso ha aparecido el informe final, y el caso lo está viendo el presidente de SAME, el doctor Juan Carlos Vidal Morales. ¿Cuál es su criterio? Dice que como ese informe fue en la etapa preliminar del proceso, no se puede considerar ahora porque necesita una pericia durante el proceso. Imagínese usted, a mí me acusan por haber denunciado en la policía, me hagan un proceso, un acto de venganza, aparece el informe final de un perito que me excluye, y no obstante eso, ¿qué están haciendo? Lo han quebrado 2 veces y lo van pateando 3. Este año me están citando para marzo y así están buscando que prescriba. Ok, le agradezco, coronel, por su llamada telefónica. Casos como estos hay muchísimos. ¿Qué hay que decirles para terminar, doctor? Bueno, en primer lugar, me parece pertinente el reclamo ciudadano, y no debe ser solo este canal, debe ser, creo, una vía permanente, abierta, para que la ciudadanía informe y reporte a las autoridades judiciales encargadas de la gestión cuáles son las trabas, cuáles son las brechas, cuáles son las limitaciones o defectos del servicio. Yo creo que una buena práctica, que es la que imprimiremos, es la de hacer un tránsito directo por las distintas localidades y sedes de las cortes del país y resolver los problemas, insisto, esto es conocer la realidad en ese momento y resolverla. En más de una ocasión se ha hecho esta práctica en el pasado. Yo creo que debemos de continuarla. O tener igualmente referentes ante la Corte Suprema que nos den cuenta directamente en la sala plena o en la presidencia de cuáles son estos problemas. Es un sistema que tiene muchos conflictos, pero también tiene muchas oportunidades. Nosotros queremos ser parte de las oportunidades y queremos alcanzar. Fíjese el corto tiempo que tenemos, 2 años, de ahí que una de mis propuestas es que alcancemos cuando menos el estándar del Ministerio Público y que una presidencia del Poder Judicial tenga 3 años. Con 2 años es imposible desarrollar una planificación más allá de cosas muy puntuales. ¿Tienen posibilidades de ser reelegidos? No las tenemos, ese es el otro problema. Así que, por ende, una de nuestras propuestas también es aumentar a 3 años el nivel de gestión de la presidencia del Poder Judicial. Muy bien, doctor, estaremos al tanto para ver qué es lo que pasa el 1 de diciembre y quién termina siendo elegido presidente del Poder Judicial. Hay otros candidatos que estaremos mencionando también como información a lo largo de la jornada. Doctor Víctor Prado, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Suerte. De hecho, nosotros hemos sentido mucho esa reacción negativa de la sociedad y que tuvo un episodio bastante triste para nosotros, cual fue la marcha del 13 de agosto. Nosotros hemos entendido, hemos asimilado ese reclamo ciudadano y por ende proponemos diferentes líneas de acción que tienen que concentrarse, en primer lugar, como decía, en esa democratización del proceso electoral. En segundo lugar, y esto lo veremos en los próximos días, cómo quedó finalmente el presupuesto del Poder Judicial. Si actualmente tenemos una paralización, ello ha sido consecuencia de un reiterado recorte en línea presupuestal, de una práctica que no habilita al poder que la institución haga un reconocimiento expreso de sus deficiencias, y en ese contexto una propuesta de cambio debe partir de lo más esencial en este momento: hacer transparente el proceso de elección de un nuevo presidente del Poder Judicial, así como de los presidentes de las Cortes Superiores. En ese contexto, nuestra propuesta es promover un cambio legislativo que posibilite una votación universal y directa de todos los jueces para elegir estos cargos de dirección. No solo los supremos. No solamente los supremos, que además es un grupo pequeño y además no hay espacio para poder generar una discusión de los programas que puede sustentar cada candidato y que van a reflejarle a la ciudadanía cuáles son las opciones de cambio. Ciencia del Poder Judicial, pero así está. Esto es lo que causa muchos problemas al prestigio del Poder Judicial. El doctor Víctor Prado nos va a contar un poco cuáles son sus propuestas, pues, de llegar
cómo cambiar la historia del Poder Judicial, porque lo que tanto se reclama justamente en el país es justicia. Doctor Prado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, José. Buenos días. A ver, empecemos por partes, ¿no es cierto? Hay que recuperar el prestigio del Poder Judicial. Que cuando se escuchan fallos como lo de los monos de Quebepampa, cuando se escuchan fallos como que se dejó salir, yo sé que no es responsabilidad del juez, pero esto merma en el tema del proceso, la salida de la señora Nadine, hay un montón de casos como este. Yo reitero, he sido crítico del actual presidente del Poder Judicial. ¿Cómo recuperar un prestigio que debería ser bien ganado del Poder Judicial? En primer lugar, me parece importante. Vamos al tema de esta mañana. Está con nosotros el doctor Víctor Prado. Él es uno de los candidatos que este 1 de diciembre tendrán la posibilidad de ser elegidos como presidente del Poder Judicial. Yo he sido un crítico permanente, y lo saben quienes me escuchan en la mañana, del actual presidente encargado del Poder Judicial, del señor Valdivia Cano, ¿no? Yo creo que él, por la trayectoria que ha tenido, lamentablemente no merecería este puesto, pero está ahí porque así lo dice la norma, como el Supremo más antiguo. El señor fue condenado en algún momento a 4 años de prisión por estar con Vladimiro Montesinos cuando él era miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es terrible. Nunca lo declararon inocente, porque el tema, él apeló y prescribió. O sea, inocente nunca lo declararon. Yo creo que alguien con esa trayectoria no debería llegar a la presidencia. El Poder Judicial una autonomía para poder construir su presupuesto de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades, y en todo caso sostenerlo en línea de control, como debe de ser ante el Congreso de la República. Pero eso nos ha sido siempre limitado, nos ha sido siempre negado, y no se ha podido obtener lo que genera este tipo de secuencias, especialmente en torno al ámbito laboral, a los trabajadores. Me he hecho acordar de un tema, doctor Prado, con esto del presupuesto, que ahora los trabajadores están en paralización, están en huelga indefinida, porque sienten mermados sus posibilidades de mejoras económicas al haberse reducido el presupuesto al Poder Judicial. Pero ellos salen, creo que con justa razón, y reclaman y dicen: oiga, no tenemos presupuesto para nosotros, pero los Supremos tienen un Lexus del año.